Ayer estábamos viendo la forma en la que los estímulos propioceptivos inconscientes van a nacer de los receptores musculares que van a llegar al palio cerebelo. ¿Sí? Decíamos íbamos a contar, ¿se acuerdan cuántas neuronas para que se estimulara el palio cerebelo? Tres neuronas. Una en el ganglio espinal, una en el cuello del asta posterior y otra en la corteza del palio cerebelo. Bueno, ayer decíamos nosotros que existían dos núcleos propios en el cerebelo, ¿sí, verdad? Bueno, nada más llegamos hasta que llegamos a la corteza. Bueno, fíjense que la forma en la que va a responder el palio cerebelo es la siguiente. Primero que nada, el palio cerebelo va a tener dos núcleos propios. Un primer núcleo se va a llamar núcleo globoso, ¿sí? Y un núcleo que se va a llamar emboliforme. Esos núcleos son núcleos propios del palio cerebelo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el neocerebelo tiene un núcleo propio y el arquicerebelo tiene un núcleo propio. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los núcleos propios del palio cerebelo? Núcleo globoso y núcleo emboliforme. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿qué va a pasar con la corteza del palio cerebelo? La corteza del palio cerebelo ya está activa. ¿Se acuerdan? Porque tenemos un músculo que empieza a perder su tono muscular, disminuye su tono muscular de manera milimétrica y entonces el receptor capta el estímulo, lo manda por el nervio periférico a la médula espinal y la médula espinal lo manda al palio cerebelo. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el palio cerebelo? El palio cerebelo envía el estímulo para que el músculo se mantenga contraído. ¿Okay? No sé si alguien se abrió la puerta. ¿Alguien le puso seguro la puerta? Vale. Entonces, el estímulo del palio cerebelo va a viajar a dos núcleos. Uno al núcleo globoso y otro al núcleo emboliforme. Sin embargo, siguen dos vías distintas. Váyanme diciendo ustedes, váyanme siguiendo ustedes con la mirada. ¿Qué pasa cuando la información viaja después del núcleo globoso? Miren, esta información sale por este pedúnculo. Pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Cómo sé que es el pedúnculo cerebeloso inferior? Porque es el que está abriendo el cuarto ventrículo. Entonces, por medio del pedúnculo cerebeloso inferior, miren lo que hace. Se cruza al lado opuesto y llega a ese núcleo propio del bulbo que se va a llamar olivar inferior. ¿Sí? Se va a llamar olivar inferior. ¿Ok? Bueno, el núcleo olivar inferior va a responder y entonces el núcleo olivar inferior envía sus axones a qué cordón al cordón anterior. Entonces envía sus axones en forma de fascículo que se va a llamar olivo espinal. ¿Por qué se llama olivo espinal? Va del núcleo olivar a la médula espinal. Ahora voy a hacer un acercamiento para que vean lo que va a pasar con este fascículo. Llega al cordón anterior, ¿ok? Del cordón anterior hace esto, se cruza al lado opuesto y llega a ¿dónde? A la cabeza del asta anterior.
tiene su sinapsis ahí en la cabeza del asta anterior y entonces envía el estímulo ¿a dónde? Al gánglion. Y gracias a este estímulo el músculo mantiene su tono muscular. ¿Sí? Entonces, vayan diciendo ustedes, el palo cerebelo responde al núcleo globoso y del núcleo globoso ¿a dónde va? Al núcleo olivar inferior del lado opuesto. Núcleo olivar inferior responde y envía el estímulo ¿a dónde? Al cordón anterior de la médula. Del cordón anterior de la médula se cruza al lado opuesto y hace su sinapsis la cabeza del asta anterior, y de la cabeza del asta anterior sale por la raíz anterior en dirección a los músculos. Y entonces vamos a sistematizarlo otra vez. Tengo un músculo que está perdiendo el tono muscular, viene de los miembros inferiores y el tronco. La información la capta el receptor muscular, la envía por el nervio, llega a la raíz posterior, se encuentra un ganglio espinal. ¿Qué ocurre ahí? La primera sinapsis. Como es miembro inferior y tronco, llega la información al núcleo de Clark o torácico posterior. ¿Qué lámina de Rexedes? Lámina número 7. ¿Qué ocurre ahí? Una sinapsis. Se va al cordón lateral del mismo lado y sube. Y sube a la corteza del palo cerebelo. El palo cerebelo capta el estímulo y responde. La respuesta se va al núcleo globoso. Núcleo globoso al núcleo olivar inferior. Núcleo olivar inferior al cordón anterior de la médula. Cordón anterior de la médula a la cabeza del asta anterior. Hace su sinapsis y de ahí sale por él la raíz anterior del nervio espinal y se va al músculo. ¿Sí? Ok. El palio cerebelo, la corteza del palio cerebelo también va a responder y va a estimular a este núcleo que dijimos que se llamaba un núcleo poliforme. Entonces, vean, el núcleo poliforme va a buscar a un núcleo mesencefálico. Y entonces, para buscar al núcleo mesencefálico, viaja por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Qué está haciendo aquí? Se cruza al lado opuesto y aquí se encuentra el núcleo rojo. Entonces, de aquí, el núcleo rojo envía su información y se vuelve a cruzar y baja. Baja. ¿Y a dónde llega? Al cordón lateral de la médula. Entonces, aquí se va a formar un fascículo que se va a llamar fascículo rubroespinal. ¿Por qué se llama rubroespinal? El núcleo rojo a la médula espinal. Hago un acercamiento para que vean lo que va a pasar. Una vez que llegue aquí al cordón lateral, viene y hace esto. Se cruza al lado opuesto y donde hace su sinapsis, la cabeza del asta anterior. Y entonces sale la información por qué raíz? Por la raíz anterior. La raíz anterior y va en dirección de quién? De los músculos. Y eso va a ayudar a mantener el tono muscular. ¿Qué quiere decir? Que estas vías están actuando desde el momento que se desarrolla el embrión hasta que la persona se muere. ¿Llegó a la misma lámina? Sí, llegan a la cabeza del asta anterior. ¿Sí? De hecho, aquí lo mencionan las citas. Vean ustedes que nos dice que llegan las fibras que son olivoespinales. Olivoespinales llegan a las motoneuronas gamma. Motoneuronas gamma que están en la cabeza del asta anterior. Y las fibras rubroespinales llegan a las motoneuronas alfa y a las motoneuronas gamma. Pero esas motoneuronas están en el asta anterior, la cabeza del asta anterior. Aquí lo importante es que ustedes recuerden
que estos fascículos son extrapiramidales. O díganme ustedes si ustedes pueden controlar el tono muscular. ¿Sí? Entonces son vías motoras involuntarias, son extrapiramidales. ¿Okay? ¿Sí quedó más o menos claro? Estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible. ¿Sí? Entonces, cuando escuchemos nosotros la función del fascículo rubroespinal y olivoespinal, inmediatamente tenemos que pensar en que son vías eferentes del palio cerebelo. Vías eferentes del palio cerebelo y que llevan información relacionada con el tono muscular. ¿Sale? ¿Sí? Ok. Bueno, quiero que veamos nosotros algo interesante, porque en la siguiente figura vemos nosotros nuevamente al fascículo rubroespinal, pero aquí el fascículo rubroespinal no lo vamos a ver, o sea, sí actúa, pero voy a sacar tantito su otra función, porque lo vamos a ver actuando como parte del neocerebelo. Entonces el rubroespinal lo veo en el palio cerebelo llevando tono muscular, pero también en el neocerebelo llevando coordinación muscular. Y vean lo que nos dice del fascículo rubroespinal. Oscar, ¿lo pueden ver, por favor? El fascículo rubroespinal es facilitador de los músculos flexores y de igual forma inhibe a los músculos extensores. Pertenece al neocerebelo encargado de la coordinación muscular. Okay. Ese fascículo rubroespinal lo vamos a explorar nosotros con una prueba que se llama prueba dedo-nariz-dedo. Ahí le pedimos al paciente que cierre los ojos y le vamos a pedir que extienda sus brazos y que toque la punta de la nariz con la punta del dedo y que haga esto. Y luego que haga esto. Y luego que haga esto. ¿Sí? Esto se llama prueba dedo-nariz-dedo. Esto nos mide algo que se llama metría. ¿Qué quiere decir metros? Mediciones. Entonces, un paciente tiene metría cuando pueda hacer esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente, para que pueda tocarse la punta de la nariz, tiene que funcionar ¿qué músculos? Los flexores. ¿Y qué músculos están inhibidos aquí? Los extensores. Y entonces, cuando lo hace con el otro dedo, aquí se activan los flexores y se están inhibiendo los extensores. ¿Qué pasa cuando yo pongo al paciente y sospecho que hay una lesión cerebelosa o una disfunción cerebelosa y el paciente empieza a hacer esto? En lugar de hacer esto, a eso se le llama dismetría. ¿Sí? A esto se le llama dismetría. ¿Sí? Por eso lo vamos a medir nosotros con la prueba que se llama dedo-nariz-dedo. Bueno, vamos a ver nosotros esta imagen, creo que ya se las puse a la clase de ayer. La imagen es esta. ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, de esta imagen que podemos rescatar muchas cosas. Una de ellas es que ya conocemos cuál es la función y dónde se localiza esta área. 3, 1, 2. Vamos a ver nosotros la función y dónde se localiza esta área. Pero ahora quiero que conozcan ustedes dos áreas de la corteza cerebral que son motoras extrapiramidales. Aunque están en la corteza cerebral, van a ser de tipo involuntario. ¿Cómo puede ser? Mientras no tenga su origen en el área 4, no es motora voluntaria. Para que sea motora voluntaria, tiene que nacer del área 4 y se acabó. Por ejemplo, vamos a ver un área que se va a llamar área 6-8. Esa área es motora
involuntaria. De hecho, el libro le llama como corteza premotora. ¿Por qué creen que le llama premotora? Está delante del área motora, ¿sí? Y vamos a ver otra área que se llama área número 21. ¿En qué giros está el área 6-8 de Brodmann? Giro frontal superior y giro frontal medio. Es motora extrapiramidal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? ¿Y en qué área está, en qué giro, perdón, está el área 21? En el segundo giro temporal. Esas áreas motoras 6, 8 y 21 son áreas motoras extrapiramidales. ¿Okay? Bueno, entonces voy a regresar para esta imagen. Vamos a regresarnos a esta imagen. Y aquí en la imagen vamos a ver nosotros, voy a poner yo la corteza motora extrapiramidal. Esta sería el área 6-8 que tiene su origen giro frontal superior y giro frontal medio. Y voy a ver aquí el área número 21 que se va a localizar. Segundo giro temporal. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todos bien? Ok. Ahora, vamos a seguir lo que nos dice visualmente, lo que nos dice la imagen. Vamos a ver nosotros que las fibras que están naciendo del área 6-8 pasan por dónde? Por la franja. Y vean cómo estas fibras bajan, ¿y a dónde llegan? Núcleos continuos. ¿Sí? Llegan los núcleos continuos. Se va a formar aquí unas fibras que se van a llamar así, o un tracto o un fascículo, que se va a llamar frontopontino. ¿Por qué se llama fascículo frontopontino? Así es. ¿Sí? No sé si ustedes a lo mejor no lo tienen tan presente, pero cuando estábamos viendo la sustancia gris, yo les dije, los núcleos propios del puente o núcleos continuos participan en el neocerebelo. Bueno, ahí está. ¿Sí? Y luego vemos esto, miren. Luego vemos cómo del área número 21 salen axones, baja. ¿Y a dónde llegan? A los núcleos continuos. Y entonces este fascículo se va a llamar fascículo temporo. ¿Sí? Esta sería la primera sinapsis. Y los núcleos propios del puente serían la segunda sinapsis. ¿Sí? Va. ¿Qué va a pasar con los núcleos? ¿Qué va a pasar ahí en los núcleos propios del puente? Miren, una vez que hace su sinapsis en los núcleos propios del puente, la información viene y la manda ¿a dónde? A la corteza del la manda a la corteza del neocerebelo, y ahí sería la tercera sinapsis. Entonces, la primera sinapsis, corteza. La segunda sinapsis, núcleos del puente. Y la tercera sinapsis, corteza del neocerebelo. ¿Dónde es la primera sinapsis? Es esta piramidal. Segunda sinapsis, núcleos continuos. Tercera sinapsis, es la corteza del neocerebelo. ¿Sí? Corteza, puente y cerebelo. Corteza, puente y cerebelo.
¿Sale? Ok. Va a haber una respuesta por parte de la corteza del neocerebelo. Y la respuesta va a ser a este núcleo, que es un núcleo propio del neocerebelo, que se llama núcleo dental. ¿Sí? Entonces aquí la corteza del neocerebelo envía el estímulo a quien al núcleo dentado, y el núcleo dentado va a hacer dos cosas. Miren, el núcleo dentado va a hacer esto, va a enviar información a dónde. Núcleo rojo. Al núcleo rojo, ¿sí? Y entonces ustedes ya saben qué pasa con la información que llega al núcleo rojo. La información se cruza, baja y llega a donde? En el cordón lateral. En el cordón lateral se cruza. ¿Y a dónde se va? A la cabeza del asta anterior, y después sale por la raíz anterior y se va a los músculos. Entonces la información del fascículo rubroespinal tiene dos tipos de información: coordinación muscular y tono muscular. ¿Sí? Eso ya lo más o menos. Entonces es corteza, puente, cerebelo, núcleo dentado y núcleo rojo. ¿Sí? Veanlo, no escriban, veanlo. Corteza, puente, cerebelo, núcleo dentado y núcleo rojo. El otro camino o el otro destino al que lo envía el núcleo dentado, miren, es aquí al tálamo. ¿Para qué? Para que el tálamo lo mande otra vez a dónde? A la corteza del área 6-8 y del área número 21. ¿Para qué? Para que el área 6-8 y 21 manden estímulo a los núcleos del puente, al cerebelo, al núcleo dentado, al núcleo rojo, al tálamo y a la corteza. ¿Para qué? Para que la corteza se vuelva a estimular y envíe información a los núcleos del puente, neocerebelo, núcleo dentado, núcleo rojo, tálamo y corteza. ¿Para qué? Para que se vuelva a estimular y envíe información. Núcleos del puente, corteza, núcleo dentado, núcleo rojo, tálamo y corteza. Y así desde el momento que se desarrolla el sistema musculoesquelético hasta que la persona se muere. Es un ciclo. Es un circuito, de hecho le llaman circuito. Miren, ¿por qué es importante? Porque cuando ustedes están dormidos, la contracción de los músculos respiratorios es coordinada. Se contraen los respiradores, se relajan, y se contraen los respiradores. Eso es una coordinación muscular, ¿sí o no? Entonces, aun cuando están dormidos, los músculos tienen coordinación muscular. Por eso se le llama circuito córtico, ponto, cerebelo, dento, rubro, talámico. ¿Sí? Ya van a escribir y no saben ni lo que están escribiendo. Aquí está. Circuito córtico, ponto, cerebelo, dento, rubro, talámico. El circuito córtico, ponto, cerebelo, dento, rubro, talámico.
ese es el neocerebelo. ¿Sí? Entonces ya llevamos, creo que el más complejo es el paleocerebelo, que son dos fascículos y son dos fascículos ascendentes, dos fascículos descendentes, dos núcleos propios. Este es un poquito más, no está tan complicado como el. ¿Sí? Listo. Bueno, y por último, vamos a ver nosotros un fascículo que se llama fascículo espinal. Y desde que vemos el nombre, más o menos ya sabemos de qué núcleos van a ser. De los núcleos vestibulares a la espinal. Pero miren lo que nos dice aquí. ¿Qué nos dice Carlos? Digo Oscar. El origen periférico de esta vía está en el oído interno, utrículo y sáculo para el equilibrio estático y los canales semicirculares para el equilibrio dinámico. Okay. Entonces, para esto vamos a utilizar nosotros otra imagen. Y la imagen que vamos a usar es esta. Voy a hacer un acercamiento para que vean estas estructuras membranosas que están en el oído interno. Son bolsitas de agua, pero no es agua, es algo que se llama endolinfa. ¿Sí? Entonces, esta bolsita de aquí y esta bolsita de aquí se van a llamar utrículo y sáculo. Se llama sáculo porque tiene forma de un saco y ambos tienen líquido y ese líquido se llama endolinfa. Entonces cuando nosotros estamos en posición como ahorita, así, nosotros logramos mantener el equilibrio por utrículo y sáculo, pero ese equilibrio se llama equilibrio estático. ¿Sí? Se llama equilibrio estático, pero cuando, por ejemplo, giran la cabeza o se levantan y empiezan a caminar, el líquido empieza a circular y empieza a circular por estos canales que se van a llamar canales semicirculares, que se les llama semicirculares, que tienen forma de un semicírculo. Y esos canales semicirculares se encargan de mantener el equilibrio dinámico. O sea que es cuando hacemos movimientos con la cabeza o cuando nos paramos y empezamos a caminar. Un ejemplo, cuando ustedes se suben a un juego mecánico que está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿qué es lo que va a pasar en el oído interno? La endolinfa está circulando y circulando y circulando por los canales semicirculares. ¿Para qué? Para que los canales semicirculares estimulen el arquicerebelo y el arquicerebelo mande estímulos a los músculos para que los músculos se contraigan y mantengan el equilibrio. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes se bajan del juego mecánico, ¿cómo se bajan? Caminando como alcoholizados, ¿verdad que sí? Bueno, lo que pasa es que la endolinfa sigue circulando y sigue estimulando al arquicerebelo y sigue mandando estímulos y hasta que deja de circular es cuando ya dejan de estar caminando así. Como por ejemplo si ustedes suben a un columpio y se dan vueltas y se sueltan y giran y deja de girar, ¿qué pasa? Ustedes sienten que sigue girando, ¿por qué? Porque sigue circulando la endolinfa y hasta que la endolinfa no deje de circular no dejan ustedes de sentir esa sensación. ¿Sí me explico? Entonces los canales semicirculares, mientras ese líquido esté circulando, va a causar estimulación del arquicerebelo y por eso van a andar así como si estuvieran alcoholizados. Entonces son responsables del equilibrio dinámico. Entonces del utrículo y sáculo salen estas raíces que van a llegar a un ganglio
Ese ganglio se le llama ganglio vestibular o ganglio de escarpa. No es escarpa, es escarpa. O pregúntale a la teacher y se dice stop o school, ¿verdad que no? Se dice school, stop. Ese se llama ganglio de escarpa. ¿Qué pasa en el ganglio vestibular? Es como si fuera un ganglio espinal, pero está en el oído, ¿sí? Entonces aquí vemos algo que pasa, miren, estamos viendo que se le une esta raíz que se va a llamar coclear, perteneciente a la vía acústica, y van a formar este nervio, vestíbulo coclear, nervio vestíbulo coclear, ¿sí? Entonces esa información viaja aquí. Núcleos vestibulares que están en ¿dónde? En el ala blanca externa del cuarto ventrículo. ¿Y qué creen que va a ocurrir ahí? La segunda sinapsis. O sea, utrículo y sáculo son los receptores. Y cuando detectan el movimiento, inmediatamente envían la información al ganglio vestibular o escarpa, y de ahí al octavo par craneal, y de ahí al núcleo vestibular. Llegan los núcleos vestibulares, tiene su sinapsis, y vean lo que nos está diciendo el libro. Dice que los núcleos vestibulares envían la información aquí. ¿Y qué pasa en el lóbulo nodular? La sinapsis. Lóbulo flóculo nodular responde a un núcleo propio que se llama núcleo fastigial o núcleo del fastigio. Sí, como quieras, puedes marcar. ¿Listo? Ok. Entonces, lóbulo flóculo nodular envía la información y estimula a su núcleo propio, que se llama núcleo de fastigio fastigial. Y vean lo que está diciendo la imagen. Núcleo del fastigio lo envía ¿dónde? Del mismo lado y del lado opuesto. Este es el mismo lado y el otro es el lado opuesto. Y es lógico, porque como quiera, aunque venga el estímulo, va a venir de los dos oídos. Entonces de los dos oídos va a mandarlo al núcleo del fastigio y este lo va a mandar al mismo lado y al lado opuesto. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Los núcleos vestibulares mandan información ¿a dónde? Al cordón anterior de la médula. ¿Sí? Cuando llegan al cordón anterior, ¿qué hacen? Se cruzan al lado opuesto y hacen su sinapsis en dónde? Y el de este lado, ¿qué hacen? Se cruzan a la cabeza de las anteriores. Y entonces la información sale por los nervios espinales, por la raíz anterior, y se va a los músculos. Vamos a hacer una prueba. ¿Va bien que se pongan todos de pie? Necesito que sigan la instrucción que les voy a decir. No quiero ver gente volteando, riéndose o haciendo otras jalas que no tienen que hacer, porque luego se ven. ¿Sí?
van a ponerse derechos, van a poner sus manos hacia adelante, y quiero que cierren los ojos y dejen los ojos cerrados. Dejen los ojos cerrados, no vayan a abrir, y quiero que me digan qué le está pasando a su cuerpo. Se está balanceando. ¿Sí se fijan? Bueno, ahí el oído interno está mandando el estímulo al núcleo, al ganglio de Scarpa, núcleos vestibulares, corteza del lóbulo flóculo-nodular, núcleo del fastigio, núcleos vestibulares, cordón anterior de la médula, asta anterior de la médula, raíz anterior de los nervios espinales, y van todos los músculos. ¿Y qué está haciendo? Ese balanceo que está haciendo el cuerpo es para que ustedes mantengan el equilibrio. Ya pueden bajar sus manos. Lo voy a exagerar yo, pero ponen sus manos así y el cuerpo empieza a hacer esto, empieza a balancearse. Y no se está balanceando voluntariamente, lo está haciendo el cerebelo, que está mandando estímulos a los músculos para evitar que se pierda el equilibrio. Eso se llama prueba de Romberg. Por eso las escribo, prueba de Romberg. Prueba de Romberg. Si yo tengo un paciente que sospecho que tiene un problema en el sistema vestibular y le pido que ponga sus brazos así y hago la prueba, me voy a dar cuenta que cuando cierro los ojos pierde el equilibrio. ¿Perdieron ustedes el equilibrio? No. No. ¿Por qué? Pues porque el sistema vestibular está funcionando adecuadamente. ¿Sí? Bueno, les comentaba a sus compañeros del primero F, segundo F, perdón, que todavía me faltan unas cosas de sistematización, que yo creo que a lo mejor son unas 2 clases más. Terminando esto viene una parte del semestre donde empezamos